El Señor nos bendiga, mis hermanos, dispuestos para seguir escudriñando la palabra del Señor. Por supuesto, el libro de Apocalipsis, allí estamos. Nos hemos comprometido a predicar acerca de todo este libro con la ayuda del Señor. Y en esta noche nos toca seguir escudriñando la palabra. Un poquito abierto, déjale un chiquitito. En el capítulo 14, allí estábamos detenidos desde la última vez, donde vimos en el capítulo 13 dos bestias. La bestia anticristo, la primera bestia, a la cual el dragón llama desde el mar. Este anticristo, este personaje que líder político europeo, dijimos, que va a ser muerto, una herida de muerte sobre su cabeza, y, entre comillas, dicho esto, milagrosamente, por obra satánica, vuelve este hombre a resucitar, o vuelve a la vida, no vuelve a resucitar, vuelve a la vida, resucita, imitando así falsamente a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero decíamos en nuestro estudio bíblico que aquel espíritu satánico, maligno que estuvo en Nerón César, cuyos números, cuya simbología significa justamente o da el número 666, entonces aquel espíritu satánico que estuvo en este hombre es quien entra en verdad en esta bestia anticristo y vuelve a la vida, vuelve a erigirse, y todo el mundo se va tras él, lo adora y comienzan a decir, no, ¿quién como la bestia? Y vimos también a otro personaje, a otra bestia, llamado así, aunque son personas, que es llamado el falso profeta, ¿no? Que es una especie de sacerdote, de predicador, de ministro, de profeta, que invita a través de la obligación y a través también de señales milagrosas, a través de prodigios mentirosos, convence al mundo para que adoren a la bestia anticristo, que le den la honra, la gloria, componen una imagen, un logo, algo que habla, ¿cierto? O es fácil hoy en día de hacer eso. Hace siglos atrás era, digamos, medio ilógico pensar en esas cosas, pero hoy en día vemos que esto es fácil, es sencillo, no hay ningún problema, y obligaba a las personas a tener la marca de la bestia, el número de la bestia o la imagen de la bestia escrito, estampado en la mente, en la cabeza, perdón, en la frente o en la mano derecha. Y bueno, se nos decía allí, ¿no? Al final, que había sabiduría en descifrar este número, esta imagen, este nombre de la bestia, y bueno, allí nos dice que el número era 666. Una cosa importante que vimos también es que el que hace los milagros en realidad es el falso profeta y no el anticristo. Pero bueno, vamos ahora, terminó el capítulo 13 con un sabor, digamos, amargo, feo. Básicamente estamos parados viendo panoramas, cuadros de la segunda parte de la gran tribulación. El anticristo en realidad surge al principio de la gran tribulación y dura todo este periodo de 7 años. Lo mismo aparentemente del falso profeta, estará sobre todo a partir de la mitad de la gran tribulación, con gran auge, ¿cierto?, para hacer que la gente sea seguidor de la bestia. Pero entramos al capítulo 14 y vemos cuatro cuadros que nos plantea el capítulo 14. Dice el apóstol Juan, después de haber visto estas bestias, ¿no? Después miré y he aquí, glorioso esto, ¿no? Ya no una bestia, sino un cordero. Recuerde que en la segunda bestia, dice, parecía cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, la apariencia se engaña, ¿no? Esa apariencia de piedad, pero sin embargo cuando enseñaba, cuando hablaba, cuando predicaba, cuando profetizaba, justamente hablaba falsa doctrina, mentira, engaño. Pero ahora vemos al Cordero de Dios, Jesucristo el Señor, que nuevamente, como nos dijo por allá por el capítulo 7, dice, estaba en pie. Este Cordero que había sido como inmolado, dice, o sea, con las marcas de haber sido degollado, con las marcas de haber sido traspasado, estaba nuevamente, dice, en pie, sobre, en este caso,
el monte de Sión. Hay básicamente dos interpretaciones, si el monte Sión se refiere a la Jerusalén terrenal, cosa a la cual yo no adhiero, sino al monte Sión hablando de la Jerusalén celestial. Dice que el Cordero apareció, entonces para mí es un cuadro y para muchos intérpretes es un cuadro del final o por lo menos diríamos de la mitad de la tribulación en adelante, por allá por el año 5, 6 de la tribulación, antes de que llegue el final, es un cuadro más bien celestial, donde aparece el Cordero, dice que estaba en pie en el monte de Sión, entendemos que es la Sión celestial, allí la morada de Dios, y dice, y con él 144,000. Estos 144,000 ya predicamos de ellos capítulos atrás, eran 12,000 por cada tribu de Israel, ¿sí? Estos 144,000 dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Mis hermanos, ya vimos al comienzo de la gran tribulación cuando Dios dijo, no se mueve una hoja, no sopla ningún viento sobre la tierra, ¿hasta qué? Hasta que los elegidos, los elegidos de Dios sean justamente sellados. En aquel momento se nos dijo que iban a ser sellados en la frente. Bueno, acá surge nuevamente este sello en la frente, pero se agrega algo en particular que no nos habías nombrado antes. Dice que tenían el nombre del Padre y tenían el nombre del Cordero. Es un detalle importante que no había surgido antes y alguien se ha preguntado ¿por qué surge esto? Bueno, el nombre del Padre ya estaba desde el primer sellamiento. Allí se nos habló que tenían el nombre, el sello de Dios Padre sobre la frente, pero acá se añade el nombre del Cordero. Hermanos, si estos son judíos y así lo creemos porque la Biblia dice son 12,000 por cada tribu de Israel, hermanos, son gente salvada a través de la fe en Jesucristo, único medio de salvación. Recuerden que los judíos sabían que Dios es salvación, por supuesto, pero lo que los judíos habían rechazado era justamente a Jesucristo como el Mesías. Sin embargo, aquí nos dice que estos 144,000 no solamente son creyentes en Dios, sino puntualmente son creyentes en Jesucristo, salvados a través de Jesucristo, salvados a través de la fe en el sacrificio del Cordero. Dice, tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo, otra vez, esa voz potente, de muchas aguas y como sonido de arpistas, gente que toca música, fiesta en los cielos. Fíjese que en la tierra nos da un cuadro sombrío, bestias y más bestias y dragones. Sin embargo, en el cielo nos habla música, alegría, gozo. La palabra arpa allí es lo que nosotros normalmente traducimos como guitarra, como cítaras. Gente allí tocando, haciendo fiesta, gente alegrándose. Acuérdese que capítulos anteriores, allá en el capítulo 12, decía, alegraos cielos, alegraos, gozaos con júbilo. El maligno ha sido lanzado, ha sido echado fuera. Dice, pero ay de los moradores de la tierra. ¿Qué pasó en los moradores de la tierra? El dragón con todas sus huestes, más la bestia anticristo, más la bestia falso profeta. Sin embargo, en el cielo, ¿qué hay? Música, hay alegría, porque se había invitado en el capítulo 12 a alegrarse los cielos, a hacer fiesta, a hacer gozo, a hacer júbilo. Y aquí vemos justamente ya el cielo limpio, el cielo despejado, ya Satanás no tiene acceso, no tiene entrada, y este estruendo, fíjese que no es simplemente una melodía suave y apacible como la que escuchó Elías, sino que acá al contrario, parece que pusieron los parlantes a todo volumen, la potencia al máximo y un estruendo tremendo, un gozo, una fiesta, una algarabía en los cielos. Dice, y oí una voz del cielo, dice, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí, este sonido, era como de arpistas, guitarristas, gente, dice, tocando sus arpas o sus guitarras. Dice, versículo 3, y cantaban. ¿Se da cuenta? Es un clima festivo. Qué distinto, ¿no? Lo que el hombre vive sin Dios, lo que la humanidad va a vivir sin Dios,
Lo que el hombre hoy actualmente vive sin Dios, en la oscuridad, esclavo del pecado, esclavo del vicio, esclavo del diablo, esclavo de cuánta concupiscencia. Sin embargo, dice que los creyentes hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de las tinieblas a la luz. Hemos pasado de la esclavitud, dice, de las tinieblas justamente a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice, y cantaban. ¿Y qué canto era? Una de José Luis Perales, Reformada. Una del Puma Rodríguez, con una letra distinta. No, dice, y cantaban un cántico nuevo. Una canción nueva, gente creativa, gente con la gracia de Dios, un cántico nuevo, delante, por eso decimos que este es un cuadro en el cielo. ¿Por qué? Porque acá dice, delante del trono, y el trono está en el cielo. Entonces, la Sión a la cual se refiere tiene que ser el cielo. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Dice, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Gloria a Dios. Es un cuadro celestial. Es un cuadro allí en el cielo. Dice, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. Hermanos, me acuerdo del sueño que yo soñé el 1 de enero de este año. Mira, hasta con fecha se lo doy. Donde al final del sueño había una canción tan tremenda, tan contagiosa, tan de presencia de Dios. Y lo que a mí me impactó de aquel sueño, rara vez que yo tenga un sueño en mi vida, ¿no? Dice, yo en el sueño conocía la canción y la cantaba. Y era un tremendo gozo. Usted dirá, bueno, pastor, es un sueño, está bien. Era un sueño nada más. Yo sigo estando aquí en la tierra todavía esperando el día de la redención, ¿no? Gloria a Dios. Pero dice que nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos redimidos. Hermanos, y nadie puede estar en la presencia de Dios sino solamente los redimidos. ¿Y qué significa el término redimido? Bueno, redimido básicamente significa comprar a un esclavo y sacarlo del mercado a la libertad. En realidad, lo compró de la esclavitud para ser esclavo. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Bueno, se compra de la esclavitud del pecado para ser esclavo de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque Pablo dice, los que son libres como si fueran esclavos. Y el que es esclavo, liberto es en el Señor. Gloria a Dios. Y él, aunque estaba libre, dice, yo soy esclavo, soy siervo de Jesucristo. Hermanos, nosotros hemos sido redimidos, comprados a precio de sangre. Fuimos comprados del mercado de esclavos, donde Satanás y el pecado nos tenían cautivos, para ser libertados de ellos, pero para venir a ser siervos, o sea, esclavos de la justicia, esclavos de Jesucristo. Ya no servimos más a aquel mal patrón que teníamos antes, sino que ahora servimos, somos esclavos, somos siervos del Señor Jesucristo. Y dice que estos 144,000 fueron redimidos, comprados a precio de sangre, fueron sacados de la esclavitud, dice, de entre los de la tierra. Hermanos, cuando un esclavo era comprado, hermanos, todo el poder y toda la decisión estaba en aquel que tenía el dinero y la capacidad de poder comprar. No dependía del esclavo, no era por las virtudes del esclavo. El esclavo era, y su dueño podía hacer con él lo que quisiera. Pero sin embargo, mis hermanos, aquí el énfasis está puesto en aquel que nos ha redimido, en aquel que nos ha comprado, en Cristo el Señor. Fueron estos redimidos, comprados de entre los de la tierra. Hermanos, no había virtud ninguna en nosotros. Sin embargo, nuestro Señor se fijó en nosotros. Tuvo misericordia de nosotros. Alguien ha dicho que la gracia es aquello que Dios nos da que no nos merecíamos. La gracia es lo que Dios nos da que no nos merecíamos. Pero sin embargo, lo que sí nos merecíamos y que Dios no nos da es la misericordia.
Nos merecíamos el castigo, nos merecíamos el infierno eterno. Sin embargo, Dios no nos dio lo que sí nos merecíamos. Eso es misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, ahora va a hablar de las cualidades de estos 144,000. Ya fueron presentados antes. Ahora nos dicen, están en el cielo, están en la presencia de Dios. ¿Cómo llegaron allá? En realidad la Biblia no nos dice. Yo leía a un comentarista, dice, la pregunta es, ¿cómo llegaron allá? Porque acá dice que al principio fueron sellados y fueron guardados del anticristo, de la bestia, de la tribulación, del mal. Fueron protegidos por Dios. Sin embargo, no vemos ahora que hayan sido ni decapitados. No los vemos con palmas en sus manos, que simboliza la muerte. ¿De qué manera llegaron al cielo? Pues en realidad la respuesta es no lo sabemos. ¿Fueron raptados? No lo sabemos. ¿Simplemente murieron por causas naturales y se fueron sus almas con el Señor? No lo sabemos. El asunto es que están en la presencia del Señor. Y el Señor no nos da detalle. Ahora nosotros queremos saber más detalle. Dios dice, no te importa. El asunto es que están allá en la presencia del Señor. A veces nosotros tenemos muchas preguntas de qué pasa con el alma después de la muerte, ¿verdad? ¿Qué hace el alma? ¿Dónde está el alma? ¿Cómo es aquel lugar? Mientras están esperando, ¿está aquí? ¿Está allá? ¿Cómo será la espera? ¿Conciencia? ¿No conciencia? No importa, la Biblia dice que estamos con el Señor. Pablo dice que estar con Cristo es mucho mejor. Ahora, ¿cómo es ese traslado? No lo sabemos. Se habla, por ejemplo, de la parábola del rico y Lázaro. Dice simplemente que el rico murió, pero cuando Lázaro murió, ¿se acuerda? Lázaro el mendigo, no Lázaro el amigo de Jesús, no Lázaro de Betania. Dice que cuando Lázaro murió, aquel mendigo, dice, los ángeles vinieron a buscarlo. El rico simplemente murió, nadie lo esperaba. Es como morir, se vio y bueno, y ahí queda tirado junto al camino. Sin embargo, dice que cuando Lázaro murió, los ángeles vinieron a buscarle. Gloria a Dios. Y yo siempre me acuerdo de mi hermano Vidal, pensando en esas cosas, nuestro hermano Ángel. Él una vez, me acuerdo que en una conversación de esas que teníamos de vez en cuando, él me dijo un día, dice, yo bendigo a los ángeles que me van a venir a buscar. Y para mí fueron tan impactantes esas palabras, estar consciente de que a uno lo van a venir a buscar. Hermano, no sé si usted es consciente, no es simplemente me muero y ya. No, me van a venir a buscar. Dios tiene preparado aún los ángeles que me van a llevar al seno de Abraham, que me van a llevar a la presencia del Señor, que me van a llevar al paraíso de Dios como el Señor le prometió a uno de aquellos que estaban en la cruz con él. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay gente que se muere y nadie lo espera del otro lado. Pero cuando el justo se muere, allí hay ángeles que lo vienen a buscar. Gloria al nombre del Señor. Dios tiene preparado todo, mis hermanos. Él dice, uy, se murió uno de los míos, ¿qué hacemos? Bueno, mandamos a alguien a buscarlo. No. Dios tiene todo preparado. Por eso dice el Salmo 116, que hermosa es la presencia. Escuche esta palabra. Hermosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y a nosotros la muerte nos parece tan terrorífica. Sin embargo, la Biblia dice hermosa, preciosa es a los ojos de Jehová. Claro, a los ojos nuestros no nos parece tan lindo, ¿verdad? Pero a los ojos de Jehová es hermosa la muerte de sus santos. Porque ahí le da oportunidad también a los ángeles de venir. Gracias, Señor, porque ahora entramos en acción. Llevamos en andas a Upa, a otro de tus hijos ante tu presencia. Qué tremendo es el amor de Dios. ¿Cómo llegaron estos 144,000? No tenemos la menor idea. El asunto es que llegaron ante la presencia del Señor. ¿Dios mandó un carro de fuego como Elías? Tal vez. ¿Dios simplemente los hizo desaparecer como a la iglesia 7 años atrás o 6 años atrás? Porque estamos aquí pasada la mitad de la gran tribulación. No lo sabemos. O como Enoc, simplemente caminó con Dios y ¡pum! Nadie le vio más. ¿Cómo ascendió Enoc? No lo sabemos. Simplemente la Biblia dice, Dios se lo llevó. Tranquilamente a estas personas. Si Dios tomó la iglesia en un abrir y cerrar de ojo, ¿le será mucho trabajo tomar 144,000? La iglesia son muchos más.
No hay problema. El asunto es que esto de un momento para otro, de en medio de la tribulación, aparentemente, antes que termine la gran tribulación, ¡puc!, se lo lleva para allá arriba. ¿Y por qué digo antes que termine la gran tribulación? Ahora lo vamos a ver. Hablando de las características y las cualidades de estos muchachos, ya dije que son muchachos. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Si lo tomamos de un sentido literal, gente santa. Gente que amaba la pureza, gente que vivía en santidad, porque contaminarse con mujeres no significa casamiento, obviamente. Cuando uno se casa es el santo estado del matrimonio. Acá habla de fornicación, acá habla de una vida licenciosa, obviamente, ¿cierto? Entonces, en cuanto a sus cuerpos, ellos no le dieron el gusto a los placeres de la tierra. ¿Qué ofrecía Satanás? ¿Qué ofrece Satanás hoy? Lujuria, pecado, maldad. Cuando en ese momento Satanás tenga su centro de operaciones sobre la tierra, estén todas esos huestes espirituales de maldad expulsadas del cielo sobre la tierra, esté el anticristo, esté el falso profeta, ¿qué van a ofrecer? ¿Ir a la iglesia? No. Todos los pecados habidos y por haber. Sin embargo, dice que estos, aún en esos momentos, dice, no se contaminaron absolutamente con nada. Gente intachable como Daniel. No había manera de entrarle a Daniel, excepto en relación a su Dios, que es lo único que le puede encontrar como defecto Satanás. Porque en cuanto a su vida era intachable. Los amigos de Daniel, ¿cómo eran? Eran intachables. No se contaminaron, dice, con la comida del rey. Estos muchachos no se contaminaron con la inmundicia de este mundo, con la suciedad de este mundo. No se contaminaron con mujeres. Y aclaro, insisto, yo ya aclaré, no tiene nada que ver con el matrimonio. Quiere decir con la fornicación, con la maldad. Dice, pues son vírgenes. Claro. No solamente físicamente, sino mentalmente. Porque dijo el Señor que el que mira a una mujer o a un hombre, en el caso de una mujer, para codiciarlo, ya adulteró con esa persona en su corazón. O sea que el Señor va incluso a la raíz, a la codicia, al 10º mandamiento, no codiciarás, que tiene que ver con algo del corazón. Sin embargo, esta gente ni siquiera en su corazón, ¿se da cuenta el grado de pureza? Ni siquiera en su corazón le prestaron atención a aquellas cosas, sino que tuvieron pleno cuidado de las cosas del Señor. Para eso fueron llamados, para eso fueron sellados, para eso el Señor los guardó. Esa era la labor que tenían y ellos la cumplieron. Gloria al Señor. Hermanos, nosotros tenemos una labor, una función. No tenemos que contaminarnos. Seamos como Daniel, seamos como sus amigos, seamos como estos 144,000 sellados. Gente que no se contamina, gente que no se ensucia, gente que tiene una labor y la cumple, mis hermanos. Un trabajo por delante. Pues son vírgenes. Estos son, dice, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Gloria a Dios. Como dijo el Señor, donde esté el Maestro, donde esté el Señor, allí estará su servidor. Y nosotros somos servidores. ¿Dónde está el Señor en este tiempo? En este momento es oportuno que estemos aquí. Pues aquí estamos. Mañana, ¿qué quiere el Señor que hagamos? Que le prediquemos a alguien, que le hablemos a la vecina, a un vecino, a alguien en el trabajo, que compartamos la palabra. ¿Qué quiere el Señor que hagamos nosotros mañana? Porque dice el Señor, donde yo estoy, allí va a estar mi servidor. Como aquel varón Eliseo al lado de Elías. Eliseo, quédate aquí. No, vive Jehová, vive tu alma. Yo estoy para servirte. A mí me llamaron a servirte. No, pues yo, donde tú vayas, yo voy a ir. Pero mira que yo tengo que ir lejos. No importa, yo voy lejos. Pero mira que yo tengo que cruzar el Jordán. No importa, yo cruzo el Jordán. Pero Eliseo, ¿no ves que él se va a ir? No importa, cállense ustedes, déjenme a mí hacer el trabajo para el cual yo fui llamado. Hermanos, muchos obstáculos hay siempre para no obedecer la voz de Dios. ¿A qué fuimos llamados nosotros? Ir y anunciar el Evangelio. Anunciémoslo. Se va a ver levantar muchas voces para decir, pero mira que en este... No importa, cállense la boca. El mandato del Señor es anunciar el Evangelio. ¿Qué otra cosa más tenemos que hacer? Congregarnos. No, pero que la iglesia del pastor Mauricio, no, que esa iglesia allá en Villa Perá. Cállense la boca. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Tanto más cuando veis que aquel día, este día, esto que estamos predicando, es ese día, Esto es lo que se acerca.
Cuánto más cuando veis que aquel día se acerca, dice, y estimularnos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. Hermano, no, usted no espere siempre la estimulación pastoral. Usted tiene que estimular a los demás. Siempre esperamos la estimulación pastoral. Pues a través de la palabra estamos estimulando siempre. Este tiempo hemos tenido abundancia, y gloria a Dios, de palabra de Dios, en las dorcas, en los estudios bíblicos de los sábados, en las predicaciones que estamos teniendo. Una estimulación bárbara. Pero hermanos, hay que ejercitarse para la piedad. Como predicaba un día mi hermano Javier, hay que ejercitarse para la piedad. Fíjese que si a una persona que está lisiada lo estimulan, pero él no pone su voluntad, hermano, la estimulación no sirve para nada. Y aquí la palabra de Dios nos está estimulando, pero tenemos que ejercitarnos. Tenemos que ponerla en acción. ¿De qué sirven buenos mensajes? Los anteriores, el del domingo, el del sábado, cuando predicaban mis hermanos. ¿De qué sirven los mensajes si no los ejercitamos? Si no los ponemos en acción, mis hermanos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. No importa el costo, no importa nada. Ellos siguieron al Cordero. Y como están en el cielo, ellos entrarán en el reino milenial y estarán reinando con Cristo. Gloria a Dios. Por eso dice, siguen al Cordero donde quiera que va. En cualquier decisión que el Cordero les mande, ellos dirán, aquí estamos, Señor, para servirte. ¿Y cómo diremos nosotros en este tiempo? Manda, Señor, que mis hermanos oyen. Heme aquí, Señor, pero envíalo a él. No, mis hermanos. Habla, Jehová, que tu siervo oye. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Esta es la respuesta de esta gente. Dice, estos fueron, otra vez la palabra, redimidos de entre los hombres. Y acá utiliza una palabra muy bonita, la palabra primicias. Primicias son los primeros frutos. ¿Sí? Venía la cosecha, los primeros frutos. ¿Para quién eran dedicados los primeros frutos? Para Dios. El primer hijo, ¿para quién era dedicado? Para Dios. Era para Dios. Los primeros frutos, los primeros granos. La fiesta del Pentecostés, ¿qué era? La fiesta justamente cuando se traían los primeros frutos de la cosecha. Y ahí, sobre las primicias, el Señor derramó el Espíritu Santo. Sobre las primicias, indicando que estos me sirven como ejemplo para ver lo que yo hago en todos los demás que vienen. Y estas primicias, estos que el Señor se llevó al cielo, por eso digo, la tribulación no terminó y el Señor se los llevó, sirven como primicia para mostrarle a la gran multitud que todavía resta por convertirse, que el Señor se los va a llevar al cielo. Van a estar en su presencia. Él lo muestra como ejemplo. Eso significa la palabra primicias en esencia. Son los primeros frutos, pero los primeros frutos no son los únicos. Y los primeros frutos no son los más abundantes, al contrario, son los menos. Entonces el Señor toma una muestra, podríamos decir así. Así como yo salvé a esto, así como yo preservé a esto, así como los tengo guardados, así también yo voy a hacer con muchos y muchos otros. Miren, 120 fueron llenos del Espíritu Santo. 120 dieron inicio a la iglesia. Pero esos primeros frutos, ¿era todo? ¿Cuántos más vinieron después hasta el día de hoy? Miles y miles. Dice la Biblia, ya lo vimos, que había en el cielo una multitud. ¿Se acuerdan? Cuando predicamos, los 144.000 sellados, y después vimos la multitud innumerable en la presencia del Señor. Dice que no es que Juan no la contó, no se podía contar. Entonces el Señor toma como muestra 144.000 que se los lleva a la presencia de Dios. Ahora lo que está diciendo esto es la muestra nada más, Lo que viene después es mucho mayor. Como primicias para Dios y para el Cordero, gloria a su nombre. Y en sus bocas, en sus labios, ¿qué? No fue hallada mentira. Porque la mentira, ¿a quién pertenece? Al diablo, el cual es mentiroso y padre de mentira. El que miente es del diablo. Por eso la Biblia dice, sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso. Lamentablemente, hermanos, a veces siempre hay algo ahí, ¿no? Esos vestigios de la carne y esos vestigios de la vida vieja en nosotros, mis hermanos, a los cuales le damos lugar, porque no estamos obligados a pecar. La Biblia dice que no somos ya esclavos del pecado. Fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Pero en nuestro cuerpo, en esta carne desea cosas todavía. Por eso la Biblia dice, haz morir lo terrenal.
Hay que hacerlo morir lo terrenal en nosotros. Y esa es una tarea nueva. Perdón, nuestra, quiero decir, no nueva. Es una tarea nuestra. A veces le pedimos, Señor, ayúdame a no mentir. No, no mientas, no mientas tú, porque eso es fruto de la carne. Yo te di el poder. Yo, como dice la palabra del Señor, ¿no? Que hemos crucificado al viejo hombre. A veces hablamos de que, bueno, el viejo hombre está todavía en nosotros. En realidad no. La Biblia dice que el viejo hombre fue crucificado. Pero en nuestro cuerpo, que está bajo corrupción, bajo maldad, hay deseos todavía pecaminosos en el cuerpo. Pero interiormente Él nos dio el Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo para poder vencer los deseos de la carne. Dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha, son intachables, son gente impecable, gente irreprensible, delante del trono de Dios. El segundo cuadro que nos muestra la palabra del Señor en este capítulo 14, dice, vi volar. Este es el primer cuadro, o sea, un muestrario. Para muestra basta un botón, dice alguien, ¿no? Bueno, el Señor dice, miren lo que yo soy capaz de hacer. Si lo hago con estos, los puedo hacer también con muchos más, porque son las primicias. Versículo 6, vi volar por en medio del cielo, esto ya lo vimos, ¿se acuerda? Que un ángel que volaba allá arriba que decía, ¡ay, ay, ay! Por los toques de trompeta, ¿se acuerdan? Allá, ¡ay, ay, ay! Bueno, acá también, vi volar por en medio del cielo, allá a lo alto, en el cenit, a otro ángel que tenía, ¿qué? El evangelio pasajero, el evangelio momentáneo, el evangelio de la prosperidad para ser predicado por enlace. No, para nada. El falso evangelio no. El evangelio, el evangelio eterno, dice acá. No es el evangelio de la riqueza, no es el evangelio del vale todo, es el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo. Dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo. O sea, como si tuviera un rollo, como si tuviera un pergamino. Tenía el evangelio y él lo proclama. Ahora, mis hermanos, se ha discutido y a veces se discute qué significa esto del evangelio eterno. ¿Cuántos evangelios hay? Pues hay uno solo, en eso estamos de acuerdo. El evangelio es la buena noticia de que Dios, a través de Jesucristo, ofrece perdón y reconciliación a todos los hombres. Básicamente eso es la llamada del evangelio, la buena noticia. Pero dice aquí que el evangelio es eterno. Y como dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no cambia. O sea, si es eterno, quiere decir que no ha cambiado. Ahora, lo que sí hay, mis hermanos, en el evangelio, y esto sí debemos de reconocerlo, hay distintos énfasis dadas determinadas circunstancias. Por ejemplo, usted se encuentra con una persona en el hospital a punto de morir y usted le tiene que hablar de Dios. ¿De qué le habla? No, bueno, yo te invito para el domingo que viene, que vengas a la reunión porque el pastor va a predicar acerca de Apocalipsis. Podría ser, pero no sería muy sabio de su parte, ¿cierto? La persona está allí moribunda, está desahuciada, ya los familiares lo llamaron y está en las últimas. Si no, usted dice, bueno, no le digo eso, pero bueno, mira, te invito a una campaña que vamos a hacer en nuestra iglesia, donde se va a predicar del evangelio y el pastor va a orar por vos. Y tampoco sería muy adecuado. No es que esté malo, ¿me entiende? Usted le podría decir, mira, a fin de año nuestra iglesia hace bautismo. ¿Por qué no te bautizás? Porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Todo lo que usted está diciendo es cierto y es verdad, es bueno, pero no es lo adecuado en estas circunstancias. ¿Se da cuenta? Hay momentos en que se requieren palabras exactas, puntuales, concretas. Si en este momento estamos ya por finalizar la gran tribulación, quedan los últimos tal vez año y medio, en el momento en que estamos parados, en que Juan nos plantea estos cuadros, ¿cuál es la llamada? La llamada es una llamada urgente, es una llamada, tenemos que centrarnos en este momento. Si estás a punto de morir o una persona está a punto de morir, le tenés que decir en ese momento, mira, ora conmigo, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, entra en mi corazón, te recibo, Señor, creo en ti, límpiame con tu sangre. No quedan otras palabras para ese momento.
Y no es que lo demás no sea importante, esa es la palabra adecuada, ese es el énfasis adecuado en ese momento. Si estamos haciendo una campaña evangelística, ¿de qué vamos a hablar? Y de un mensaje evangelístico. Si estamos en un estudio bíblico, hablaremos de otras cosas. Entonces, depende de las circunstancias el énfasis. Y aquí lo que nos plantea la palabra del Señor, que hay una circunstancia muy especial, muy particular. Está el anticristo, está el dragón sobre la tierra con sus huestes malignas, está el falso profeta. Queda poquito tiempo. ¿De qué se va a hablar? De eso. No reciban la marca de la bestia. Y es lo que va a decir aquí. Dice para predicarlo. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Que los ángeles anhelan mirar estas cosas. Algo pueden decir en algún momento. Ellos anhelan mirar estas cosas, dice. Dice que el ángel, no dice la gente, el ángel, para predicarlo, ¿a quiénes? A los moradores de la tierra. O sea, al mundo sin Dios, al mundo sin Cristo. Dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Quién tenía autoridad sobre esta gente? Según el capítulo anterior, el anticristo. ¿Se acuerdan? El anticristo, dice, recibió autoridad sobre toda nación, pueblo, tribu, lengua. Él los tiene bajo control. Sin embargo, este ángel proclama a esos mismos el evangelio eterno, la llamada urgente, la llamada, miren, última. Es el último mensaje. Es como hay una frase, ¿no? La llamada de medianoche. La última llamada. Ya no hay más tiempo. ¿Y qué es lo que le dice? Versículo 7, diciendo a gran voz, no bajito, en silencio, a gran voz, como aquellos ángeles le dijeron a Lot la noche que se iba. Dice, deteniéndose él, dice, asieron de su mano y de la mano de sus hijas y lo sacaron para afuera diciendo, sal de este lugar. Era urgente, no hay más tiempo. Se acaba, se termina, ya estaba asomando el sol, rayaba el alba, dice. Y todavía Lot deteniéndose. Y el Señor dijo que como en los días de Lot, será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, como esos días, donde gente está tan con la mente enceguecida, aún los creyentes, con la mente tan puesta acá en las cosas terrenales, materiales, que aún los mismos ángeles le van a estar diciendo, escapa por tu vida, te estamos diciendo que el fin viene, ahora, es esta noche. Y dice, deteniéndose él, hasta que lo tuvieron que agarrar de la mano. Yo predicando el otro día dije, lo agarraron de aquí atrás y del pantalón y lo sacaron para afuera. ¡Ándate, hombre! Salva por tu vida, como dice una vieja canción. Sálvate, mira la hora, ya viene. El tiempo ha llegado y te puedes quedar. Así lo sacaron a Lot, a la rastra prácticamente. Y estos ángeles, cual aquellos que fueron a la casa de Lot, están diciendo, este ángel, perdón, básicamente lo mismo. Dice, ¿por qué? ¿Qué ofrece el anticristo? ¿Qué ofrece el falso profeta? La marca de la bestia. Pero el que sea marcado no tiene salvaciones, será atormentado por los siglos de los siglos. Ya acaba de decir Dios en el capítulo 13. Pero sin embargo, este ángel sale a gritar a todo el mundo con una voz potente, tronante, el evangelio eterno. En esta circunstancia lo que hay que decir es, teman a Dios y denle gloria a Él, no a la imagen del anticristo. ¿Se da cuenta? Que el contexto es ese. Teman a Dios, no al anticristo, porque todo el mundo está, wow, ¿quién como la bestia? El ángel dice, no, teman a Dios. Vuélvanse a Dios, teman a Dios. ¿Y qué pasa? Denle gloria. ¿Por qué? Porque está ofreciendo la adoración a la imagen. Y dice que el que adora la imagen, el que recibe la marca, será atormentado. Pero este ángel sale a decir lo contrario. La escapatoria es, teman a Dios y denle gloria. ¿Por qué? Porque la hora, no el día, mes, año, la hora. ¿Se da cuenta la urgencia? La hora. Porque si me dijeran, bueno, el mes ha llegado, el año ha llegado, la década ha llegado. No, la hora. Y eso es un sentido de urgencia absoluta. ¿Por qué? La hora de su juicio, el juicio de Dios ha llegado, se cumplió, ha llegado. Esta es la hora. Ha llegado, dice, y adorad. ¿A quién? ¿Al anticristo? No. ¿A la imagen? No. ¿Al falso profeta? No. Adorad a aquel que hizo. Acuérdense que estamos llenos de humanismo, donde el mundo se hizo solo, ¿no?
Dios no existe, dice el necio en su corazón. El hombre es, ¿se acuerdan la predicación anterior? El hombre es centro de sí mismo, nosotros somos Dios. El nuevo Nimrod, el nuevo gobernante, la torre de Babel a pleno. La adoración falsa, la religión ecuménica gobernando el mundo, el humanismo gobernando. Pero sin embargo este ángel dice, adoren a aquel que hizo, porque hay un creador, el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué mensaje tremendo, sencillo pero súper contundente, ideal para este momento. La hora ha llegado, adoren al creador. Gente humanista, adoren al creador. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído. ¿Quién ha caído? Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y más adelante, ya en el capítulo 17, vamos a ver justamente esta Babilonia en el 17 y en el 18. ¿Quién es esta Babilonia? Por ahora la dejamos ahí tranquilita, Noa. Pero acá hay una buena noticia. Se proclama en el cielo. Ha caído ese sistema falso, la religión corrupta. Y acá no estamos hablando solamente de catolicismo. Estamos hablando de los falsos predicadores que en este tiempo apartan a los creyentes de la verdad. Esos también que se suman, aquellos que se vuelven a las prácticas ocultistas, que engañan a la gente, que mienten, como dijo el siervo de Dios, Judas, Judas apóstol, en la carta, dice, ¡ay de ellos!, dice, que se volvieron por lucro en el error de Balaam. ¡Ay de ellos! Y si la Biblia dice, ¡ay!, créame que es ¡ay! El día que Babilonia caiga, esos falsos predicadores evangelistas, porque acá es fácil decir el catolicismo. Sí, el catolicismo ha sido parte de todas estas cosas a través de la historia de la famosa, entre comillas, Santa Inquisición, por ejemplo. Pero esta gente que pervierte el evangelio, y como dice Pablo, si un ángel del cielo o un apóstol o nosotros mismos un día tal vez nos volviéramos locos y le predicáramos un evangelio distinto, seamos malditos, dice. Y malditos de parte de Dios. Hermanos, porque el evangelio no puede ser pervertido sin sufrir las consecuencias. Y Judas dice, ¡ay de ellos! Que se desviaron por lucro, en el error de Balaam. Perecieron en la contradicción de Coré, gente que no reconoce ninguna autoridad, nada, son ellos mismos, tan encumbrados que no reconocen a nadie. Gloria al nombre del Señor. Dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y vamos a ir terminando por el día de hoy, nos queda todavía un poquitito más. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, en consonancia con lo que dijo el primer ángel, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recuerden que la invitación fue adorar a Dios. Fíjese aquí que se tocan los primeros dos mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen, el segundo. Y aquí se tocan el primer y el segundo mandamiento que tienen que ver exclusivamente con la divinidad. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá. Porque así como Babilonia ha caído individualmente, el sistema cayó, pero también individualmente cada uno, aquellos que hagan esto, él también, esa persona de manera individual y personal, es como decirle, Dios le abrirá la boca y tendrá que beber también. De lo que le sucede a ese sistema corrupto de religión que hay en el mundo, que ya está activo, que ya está en marcha, y aquí lo dejamos, dice él, esa persona individualmente también beberá del vino. Hoy en día se ofrece mucho vino, ¿no? Dice, oh, el vino de Dios y la borrachera espiritual. Sí, bueno. Son borrachos los que predican eso. Dice, él también beberá del vino
de la ira de Dios, que ha sido vaciado ¿cómo? Puro, sin misericordia, quiere decir. Es picante, es áspero, es terrible. Ha sido vaciado puro, sin mezcla, sin rebajarlo con agua, en el cáliz de su ira, en ese vaso, el cáliz. Dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Cómo dicen que los mormones que haya aniquilamiento? Y no tienen reposo. Por eso esa doctrina es falsa, la del aniquilamiento. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Nadie. Hermanos, hasta aquí dejamos la predicación en esta noche, quedándonos justamente con esa advertencia para seguirla masticando, degustando y para recordar, mis hermanos, algunas cosas importantes que Dios nos ha dicho en esta noche a través de su palabra. Hay primicias y nosotros en este tiempo, mis hermanos, tenemos esa labor. Tenemos que seguir al Cordero donde quiera que va. Y hay una llamada de urgencia, urgencia en estos tiempos en que estamos viviendo. Si bien el Evangelio es eterno, pero depende de las circunstancias, los énfasis pueden ser distintos. Hermanos, le damos la gloria al Señor.